Mis hermanos, Zacarías capítulo 4, versículo 6 nos dice: entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice. Y vamos a cambiarlo, a veces cambiamos cositas, mi hermano, y mire, fíjese en esto. Muchas veces se lo digo y es bueno que lo hagamos de esta manera. Vamos hoy a viajar por la palabra. Vamos a meternos en la palabra. Vamos a abrir este libro y nos vamos a meter ahí, nos vamos a inmiscuir ahí, mi hermano, en este libro, y vamos a ver todo lo que Dios nos va a hablar y por todos los lugares donde nos va a llevar. Amén. Y vamos a cambiar esta parte y en vez de Zorobabel ponga su nombre y pongamos nuestra iglesia Peniel Internacional, el nombre de nuestra iglesia. Dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta palabra de Jehová, esta es palabra de Jehová a Zorobabel. ¿Qué dice? Es palabra de Jehová a usted, a mí, a la iglesia. Dice, no con ejército, amén, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién lo ha dicho? Si lo ha dicho él, hermano, nosotros ¿qué decimos? ¿Qué decimos nosotros, el pueblo de Dios? Amén, decimos amén y punto. Amén, hermanos, Dios lo ha dicho, no con fuerza, no con ejército. ¿Qué suelen hacer los ejércitos, mis hermanos, para ir a la guerra? Se preparan, se montan sus estrategias, se montan, mi hermano, sus campañas, montan una serie de cosas, mi hermano, para poder ir a la guerra y realmente, mi hermano, ganar la batalla. Pero muchas veces esas estrategias de ese ejército, mi hermano, no pueden salir adelante, no pueden, mi hermano, triunfar. ¿Por qué? Porque muchas veces la estrategia no es la que vale. ¿Estamos o no? Muchas veces no es la estrategia, mi hermano, sino que ahora para nosotros lo que vale realmente es tener el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, tener la presencia de Dios en nuestras vidas, eso es lo que vale. Amén. Porque estrategias, mis hermanos, muchas podemos tener, muchas estrategias para evangelismo, aún para orar, para leer la palabra. Hay estrategias que la gente usa, mi hermano. Señor, háblame, coge y abre la Biblia y pone el dedo así como si fuera al azar. Y Dios no habla así, hermano. Amén. Usted abre la palabra y Dios en toda la palabra le habla. En toda la palabra le habla. Amén. Entonces nosotros, mi hermano, debemos entender esto, que no es con estrategia, no es con fuerza, no es con espada, hermano, no es con ejército, es con el Espíritu Santo de Dios. ¿Quién lo ha dicho? Ha dicho Jehová de los ejércitos, no lo digo yo. Entonces, mis hermanos, hay un punto aquí al cual yo quiero entrar en base a lo que estamos hablando. Y es que nosotros como hijos de Dios somos templo y morada del Espíritu Santo. Somos templo y morada del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios habita en nosotros. Somos el vehículo del Espíritu Santo. Nosotros vamos, venimos por donde el Espíritu Santo nos guía. Entonces hay una situación aquí, hermanos. Y es que el problema muchas veces en las personas es que no analizan este punto tan importante. No analizan y dicen, yo soy templo y morada del Espíritu Santo. ¿Usted lo ha hecho alguna vez? ¿Usted alguna vez se ha puesto y se ha sentado y ha dicho, Señor, en verdad, yo soy tu templo y soy tu morada? Tú habitas en mí. Mis hermanos, cuando nosotros analizamos esto, concluimos muchas cosas, dependiendo también la revelación de la palabra que haya en nuestras vidas. Pero si nosotros conocemos la palabra, mis hermanos, realmente entendemos lo que estamos hablando. Entendemos esta palabra, el Espíritu de Dios mora en mí, soy templo y morada del Espíritu Santo. Cuando yo lo entiendo, hermano, puedo decir, realmente Dios habita en mí. La deidad de Dios habita en mí. El poder de Dios habita en mí. ¿Estamos o no, hermanos? Cuando yo pienso esto y lo analizo, realmente, mi hermano, digo, debo tener mucho cuidado con lo que pienso. Debo tener mucho cuidado con lo que digo. Debo tener mucho cuidado con lo que hago. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios mora en mí. Y a veces pensamos, hermano, bueno, no, como Dios es bueno y misericordioso, de pronto cuando yo peco el Señor se tapa los ojitos para no mirar. Y el Señor no hace eso, hermano.
El Señor está viendo, el Señor siempre está viendo nuestro actuar, nuestro pensar, nuestro hablar. El Señor siempre lo está viendo, pero a nosotros a veces se nos olvida que estamos permanentemente en la presencia de Dios. Se nos olvida, hermanos, y eso es un peligro, que se nos olvide que la presencia de Dios está con nosotros. Eso es un peligro muy grande, hermanos. ¿Por qué? Fíjese en esto, la presencia de Dios, mis hermanos, puede ser para bendición en nuestras vidas o puede ser para maldición. Y muchas veces se mal maneja la presencia de Dios o se quiere manipular la presencia de Dios. Y creemos o pensamos que nosotros podemos usar al Espíritu Santo. Pero si nosotros pensamos esto, mi hermano, estamos equivocados. Porque nosotros somos los que somos instrumentos en la mano de Dios. Y nosotros no usamos el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos use a nosotros, hermano. Amén. Y vamos a ir al libro de Primera de Samuel, capítulo 4. Y vamos a leer, hermanos, todo el capítulo. Es necesario que lo leamos, por eso vamos avanzando rápidamente. Porque no es con fuerza, mi hermano, no es con ejército, es con el Espíritu Santo, ha dicho Jehová de los ejércitos. Es con el Espíritu Santo. Pero ojo, cómo tratamos la presencia de Dios. Ojo cómo nos conducimos con la presencia de Dios. Mis hermanos, vamos a ir a la palabra Primera de Samuel, capítulo 4. Desde el versículo 1 vamos a leer todo el capítulo. ¿Están dispuestos o no? Arrancamos el viaje por la palabra de Dios. Amén. Dice aquí: y Samuel habló a todo Israel. ¿Por qué Samuel habló a todo Israel? Porque era el profeta de Dios en ese tiempo. Dice: por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Hirieron del pueblo de Israel los filisteos, hermano. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Ellos vieron un problema, un inconveniente. Se trabó la batalla, como dice en el versículo anterior, y mis hermanos, fueron heridos 4,000 de los del pueblo de Israel. Es decir, fueron vencidos ante los filisteos. Y una pregunta yo hago: ¿el pueblo de Israel, mis hermanos, había sido llamado a ser vencido y derrotado por los enemigos que estaban alrededor, dentro de ellos los filisteos? El pueblo de Israel había sido llamado a vencer, no a ser vencidos. Y hoy lo debemos de llevar a nuestra propia vida. ¿A qué nos llamó el Señor? ¿A vencer o a ser vencidos? A vencer, hermanos. A vencer en el pecado, en las circunstancias, en las adversidades. El Señor, mis hermanos, nos ha llamado a vencer. Amén. Entonces el pueblo de Israel, mi hermano, vio este problema y le echó la culpa al Señor. ¿Le suena esto? ¿Cualquier parecido con la realidad? Es mera coincidencia. Muchas veces, hermano, nos suceden los problemas, los inconvenientes, y le echamos la culpa al Señor. Pero mis hermanos, vamos a ver qué realmente es lo que estaba pasando. ¿Por qué el pueblo de Israel, mis hermanos, estaba perdiendo las batallas? Mire, dice: ¿por qué nos ha herido Jehová hoy delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Mis hermanos, el pueblo de Israel había perdido una batalla y ellos analizaron por qué Jehová nos ha, digámoslo así, nos ha herido delante de este pueblo enemigo. ¿Por qué? Y ellos pensaron y concluyeron: bueno, será porque no llevamos la presencia de Dios. El arca del pacto, mis hermanos, representa la presencia de Dios. Amén. El arca del pacto representa, mi hermano, eso, el Espíritu Santo en medio, porque donde ellos iban, donde el pueblo de Israel iba, llevaban el arca del pacto, mi hermano, a las batallas, y eso representaba que la presencia de Dios iba con ellos. Ahora, yo le pregunto a usted: ¿usted está seguro si la presencia de Dios está en su vida? ¿Si la presencia de Dios va con usted?
¿O usted pelea las batallas solo? Porque ese es el tema de hoy. Mis hermanos, el tema es, en este sentido, mis hermanos, si realmente yo estoy peleando las batallas con el Espíritu Santo, la estoy peleando solo. Porque si descuidamos la presencia, el tema es este, si descuidamos la presencia de Dios, mi hermano, los enemigos vienen a saquear. Si descuidamos la presencia de Dios en nuestras vidas, hermanos, somos presa fácil del enemigo. ¿Y cuál puede ser el enemigo? No, el diablo, los demonios. No solamente ese es el enemigo que nos quiere destruir. ¿Sabe también quién es ese enemigo que nos quiere destruir? El mundo, el diablo, entre ellos, ¿no? El pecado. Pero ¿sabe también quién quiere destruirlo? ¿Sabe también quién quiere destruirlo? Su propia carne, hermano. Y estoy preparando un tema así, todavía no lo he dado hace tiempo ya porque me gusta que el Señor me hable claramente lo que quiere transmitir a su pueblo. Y mis hermanos, el tema es durmiendo con el enemigo, no es para hoy. Pero mi hermano, es para que nosotros veamos que realmente nuestra propia carne muchas veces se opone a las cosas de Dios. ¿A cuánto les ha pasado muchas veces? No quiero ir al culto. No, me quiero mejor quedar en la casa. Quiero descansar hoy. Mi hermano, a veces pasa, ¿por qué? Porque la carne se convierte muchas veces en nuestro enemigo. Mi hermano, para nosotros avanzar en el Señor, se vuelve un obstáculo para nosotros crecer en Dios, mi hermano, y se convierte mismamente en un enemigo. Por eso el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, cuídate de ti mismo. Dígale a la persona que está a su lado, cuídate de ti mismo. Dígale, no de mí, de ti. Amén. Entonces vemos, mis hermanos, que muchas veces, mi hermano, esto es un problema. No nos ponemos a analizar, realmente la presencia de Dios va conmigo, Dios está conmigo, dice el versículo 4. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Y los dos hijos de Elí, Ofni y Fines, dos personajes que luego vamos a hablar de ellos, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Amén. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Igual que cuando nosotros estamos alabando aquí. Igualito. Cuando estamos aquí en la presencia de Dios, hermano, grito de júbilo. Y hermano, usted pega un grito de júbilo que se estremece el edificio. Igualito, así más o menos gritaron ellos. Dice, cuando los filisteos, el 6, oyeron la voz de júbilo, dijeron, ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y mire, hermano, esto es tremendo porque dice, continúa diciendo, y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Hermanos, fíjese en esto, ¿quiénes eran los filisteos? Enemigos del pueblo de Israel, pero estos filisteos, mis hermanos, sabían, entendían lo que significaba que la presencia de Dios estuviera con el pueblo de Israel. Ellos lo sabían, hermano, claramente lo entendían. ¿Qué le quiero decir con esto? Muchas veces el enemigo sabe muy bien lo que significa la presencia de Dios en tu vida. Y por eso te trae obstáculos para que tú no ores, para que tú no ayunes, para que tú no vengas a la iglesia, para que tú no estudies la palabra, para que tú no busques al Señor en intimidad. Por eso el enemigo pone obstáculos, para que tú no lo hagas, porque el enemigo sabe que si tú tienes la presencia de Dios en tu vida, el enemigo no va a poder contigo. Y eso fue lo que pasó, mi hermano. Los filisteos se dieron cuenta que la presencia de Dios estaba en el campamento. El 7, y los filisteos tuvieron miedo. ¿Qué tiene el enemigo cuando estamos con la presencia de Dios? ¿Qué tiene el enemigo cuando estamos con la presencia de Dios? Miedo, hermano, tiene miedo, tiene pavor, hermano. Mire, dice, porque decían, ha venido Dios al campamento. Y dijeron, ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. La pelea anterior, la batalla anterior los vencimos porque no tenían la presencia de Dios. Pero en este caso no es así. La presencia de Dios está con el pueblo de Israel. Eso es lo que ve el enemigo en nuestras vidas.
que está la presencia de Dios y se echa las manos a la cabeza, le da miedo, le da temor, le da pavor. La presencia de Dios está con ellos, no puedo con ellos. La presencia de Dios está con Peniel Internacional, no puedo con ellos. Amén. La presencia de Dios mora en medio de nosotros, no puede el enemigo dañarnos ni destruirnos, aunque quiera. Ahora, ¿usted qué cree? ¿Que el enemigo nos quiere destruir o no? Pero claro, hermano, nos quiere destruir. Ay, no renuncio. No, esto no es de renunciar, esto es de saber lo que hay, hermano. El enemigo nos quiere destruir. Pero mi hermano, cuando el enemigo ve la presencia de Dios en este lugar, dice: es que quiero entrar pero no puedo. Quiero dañar pero no puedo. Busca otras estrategias, otras artimañas, pero a la final Dios confunde todo, hermano, y el enemigo no se sale con la suya. ¿Por qué? Porque en esta casa, en este lugar, hermanos míos, está la presencia de Dios. Y eso es lo que nosotros debemos de estar totalmente seguros, que en nuestra vida esté la presencia de Dios, que en nuestra iglesia esté la presencia de Dios, que en nuestros hogares, hermano, esté la presencia de Dios. Porque si en su hogar está la presencia de Dios, hermano, nada ni nadie lo va a poder destruir. Si en su vida está la presencia de Dios, nada ni nadie lo podrá vencer, nada ni nadie lo podrá echar para atrás. Habrán batallas, peleas, luchas, adversidades, pero saldremos adelante, mi hermano, poderosos, victoriosos, como el Señor nos quiere. Dios no nos ha llamado, mi hermano, a derrota. El Señor no llamó al pueblo de Israel a que fuera un pueblo derrotado, sino un pueblo vencedor. Mis hermanos, el 9 dice... No, el 8, perdón, dice: ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. ¿Qué concepto tenía este pueblo pagano, filisteo, mi hermano, de Dios? Sabían que Dios es todopoderoso. Sabían, mi hermano, la naturaleza de Dios en la batalla. Sabían, mi hermano, que si Israel iba con la presencia de Dios, nadie lo podía vencer. El 9 dice: esforzaos. Mire esta gente, hermano. Así deberían ser muchos cristianos. Aunque sabían que si estaba la presencia de Dios tenían la batalla perdida, pero decían: vamos a ir contra ellos. Y decían: esforzaos, oh filisteos, y sed hombres. Tremendo esto, ¿sí o no? Prácticamente ellos en su analítica tenían la batalla perdida. En su pensamiento tenían la batalla perdida. Pero mire qué ímpetu de esta gente, qué energía, qué soldados, hermano, estos. Se parecen a algunos cristianos, ¿no? Qué soldados tremendo estos, hermano. Esforzaos, aunque la batalla esté perdida, hágale, vaya adelante. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Esto nosotros lo debemos llevar a nuestra vida, hermano. Palabras de filisteos, fíjese, de ánimo dentro de ellos mismos, sabiendo que iban a pelear contra el pueblo de Dios, que Dios estaba con ellos, mi hermano, y que seguramente iban a perder la batalla, pero dijeron: esforzaos. Y mis hermanos, nosotros a veces somos tan ligeritos para tirar la toalla, tan ligeritos para echarle la culpa a otras personas, tan ligeritos, hermano, para retroceder, tan ligeritos. Pero gente que no tiene a Dios en su corazón, mi hermano, sabe esta cultura del esfuerzo. Y eso es lo que muchas veces al cristiano hijo de Dios le falta, hermano, esa cultura del esfuerzo. El Señor en la palabra le manda al cristiano, al hijo de Dios, le dice: esfuérzate, sé valiente. Y aquí los filisteos no decían las mismas palabras del Señor, pero sí decían: esforzaos y pelead, sed hombres, oh filisteos, para que no sirváis a los hebreos. El esfuerzo de ellos era, ¿para qué? Para no ser esclavos. ¿Estamos? Para no ser esclavos. Pero mi hermano, muchas veces el cristiano no se esfuerza para no ser esclavo del mundo, del diablo ni del pecado. No se esfuerza. Pero por eso el Señor, mi hermano, nos dice y nos recalca en su palabra: esfuérzate, sé valiente, porque tú no tienes que ser esclavo de nada ni de nadie. A libertad nos llamó el Señor, y la palabra nos dice: permaneced firmes. ¿Y qué es estar firme? Inamovible, parado, bien parado, hermano, que nada lo tira al suelo. Y la palabra nos dice: estad pues firmes en la libertad
con que Cristo os hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Pero para ello hay que esforzarse en estar firme. Para ello hay que estar, mi hermano, bien parado. Y esto lo tenían claro estos filisteos, hermano. Versículo 10. Pelearon, mire, pelearon pueblos filisteos e Israel fue vencido. Pero pastor, si tenían la presencia de Dios, pero mire todo lo que hemos estado hablando hasta ahora. Fijémonos. Y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Es diferente, mi hermano, lo que nosotros leímos en el versículo 2, donde dice que los filisteos presentaron la batalla a Israel y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en batalla en el campo como a 4,000 hombres. ¿Es diferente o no? ¿Por qué? Solamente hubo heridos 4,000 hombres. Ojo, pero los filisteos vieron que habían sido derrotados en la batalla y dijeron: aquí hay un problema, aquí hay un inconveniente, no tenemos la presencia de Dios, traigamos la presencia de Dios con nosotros. Trajeron la presencia de Dios, se regocijaron, dieron voces de júbilo, gritos de júbilo. Los filisteos se dieron cuenta: está la presencia de Dios con los hebreos, con el pueblo de Israel, no los podremos vencer, pero esforzaos, seamos hombres y vamos a pelear contra ellos. Se esforzaron, fueron, pelearon, ¿y qué pasó? Vencieron. ¿Por qué? Hermanos, por eso les decía en un principio, la presencia de Dios puede ser de bendición para nuestra vida o puede acarrear maldición en nuestras vidas. Sin la presencia de Dios, y ojo a esto, sin la presencia de Dios, solamente 4,000 hombres fueron heridos. Pero con la presencia de Dios, mis hermanos, mire, hubo grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Cayeron, perecieron en batalla, mis hermanos. Estamos viendo la comparativa. Sin la presencia de Dios, solamente 4,000 fueron heridos. Con la presencia de Dios en medio del pueblo, hermanos, 30,000 hombres de a pie cayeron. Entonces, ¿fue de bendición que hayan traído la presencia de Dios? ¿El arca del pacto fue de bendición para ellos? No. No, porque sin la presencia de Dios, 4,000 cayeron, o sea, 4,000 fueron heridos. Y con la presencia de Dios, mis hermanos, 30,000 hombres de a pie perecieron, cayeron, hermano. Fue peor el antes que el después. Pero hay una causa y hay una razón. Dice: y el arca de Dios fue tomada y muertos los 2 hijos de Elí, Ofni y Fines. ¿Quiénes eran Elí, Ofni y Fines? Eran los sacerdotes. Estas personas eran los sacerdotes los que se encargaban, mis hermanos, en ese tiempo de cuidar de la presencia de Dios. Ellos eran los que se encargaban del servicio, mi hermano, para el arca, del servicio, mi hermano, en las puertas del atrio. Ellos se encargaban de todo eso. Pero mi hermano, ¿cómo estaba esta gente realmente? Vamos a irlo viendo. Dice: y corriendo de la batalla un hombre de Benjamín llegó el mismo día a Silo, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios, por causa de la presencia de Dios. Llegado pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. ¿De júbilo? De temor, de terror, de miedo, hermano. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo: ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino aprisa y dio las nuevas a Elí. Era ya Elí de edad de 98 años y sus ojos se habían oscurecido de modo que no podía ver. Elí no podía ver lo que estaba pasando. Elí no podía percibir, hermano, lo que estaba sucediendo en ese momento. El pueblo de Israel estaba siendo derrotado, estaba siendo vencido. Pero lo peor de todo, mis hermanos, lo peor de todo es que el arca del pacto había sido apresada, había sido robada, mis hermanos. Eso era lo peor de todo. Pero ¿por qué la palabra de Dios nos dice aquí
que Elí, mis hermanos, no podía ver, que sus ojos se habían oscurecido, de tal manera que no podía ver. Mis hermanos, Elí era el sacerdote encargado del lugar donde estaba, mis hermanos, la presencia de Dios. Elí era el encargado, mi hermano, de que todo fuera bien, de que todo fluyera bien. Elí era el encargado de que sus hijos, los dos sacerdotes, Ofni y Fines, sirvieran bien en el templo del Señor. Pero ¿qué pasó con Elí, mis hermanos? ¿Qué pasó con Elí? Elí fue un padre permisivo. Elí fue una persona, mi hermano, que le permitió a sus hijos hacer lo que les diera la gana. Elí fue una persona, mi hermano, que veía que sus hijos estaban pecando en el mismo templo del Señor, delante de la misma presencia de Dios, y mi hermano no hacía nada. Solamente, mi hermano, si nosotros vemos anteriormente, les dice: hijos, no hagan eso. ¿Qué va a decir el pueblo de ustedes? Eso no es de testimonio. Solamente les dijo eso. Y en otra parte de la palabra dice que Elí no les estorbó. Elí no les estorbó sus malas acciones, mis hermanos. Si nosotros leemos anteriormente los capítulos anteriores, mis hermanos, vemos cómo ellos jugaban con la presencia de Dios. Ofni y Fines jugaban con la presencia de Dios, jugaban con lo santo. Comían de la grosura, mi hermano, de los carneros, comían lo mejor. Mandaban uno de sus sirvientes y decía: metan un garfio de 3 puntas a la olla donde se está cociendo el sacrificio para el Señor y saquen lo mejor de ahí. Y si la persona que estaba presentando el sacrificio les decía que no, podían arremeter contra él. Era una cuestión, hermano, tremenda. Pero luego también lo que hacían, hermano, era que tenían relaciones con mujeres en la puerta de los atrios. Es decir, depravados totalmente, hermano. Y creían que así podían estar delante de la presencia de Dios. Y muchas veces, en 2 ocasiones, mi hermano, el Señor le llamó a la atención a Elí y le dio palabra profética, pero Elí no hizo caso. Luego el Señor levantó a Samuel, y a través de Samuel, el profeta Samuel, mis hermanos, Samuel tuvo un sueño, mis hermanos, y Dios le habló, más bien dicho, a Samuel. Y luego Elí le preguntó, Elí sabía que Dios le había hablado a Samuel. Le preguntó y le dijo: Samuel, declárame, dime, ¿qué ha dicho Jehová? Y Samuel le contó todo y le dijo: la palabra que Dios te ha dicho se va a cumplir. Lo que Dios te ha mandado, eso se va a cumplir. ¿Y qué hizo Elí? Dijo: bueno, Dios es, que haga lo que vea, que haga lo que bien le pareciere. ¿Qué podemos ver nosotros en ese aspecto, hermanos? Y se lo voy a leer literalmente. Esto está en el 3:18, dice: y Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada, todo lo que el Señor le había dicho. Entonces él dijo: Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Si él ha decidido hacerlo, que haga lo que quiera. Mis hermanos, ¿cómo estaba Elí? ¿Cómo estaba Elí, hermanos? Estaba ciego. No veía la condición de sus hijos, no veía la condición, hermano, como estaban tratando la presencia de Dios. Y mis hermanos, esto iba a traer y estaba trayendo ruina, muerte y destrucción. Mis hermanos, nosotros no podemos ser ciegos a nuestra propia condición espiritual. No podemos ser ciegos a cómo estamos tratando, hermanos, lo santo. No podemos ser ciegos, mi hermano, cómo estamos nosotros sirviendo en el templo del Señor, en la casa de Dios. No podemos ser ciegos. No podemos ser ciegos, mi hermano, queriendo de pronto que la presencia de Dios se manifieste en nuestras vidas, en nuestros hogares. Mi hermano, cuando de pronto en nuestros mismos hogares tenemos cosas que a Dios no le agradan. ¿Estamos o no? Y queremos, deseamos, anhelamos: sí, Señor, Señor, manifiéstate, muévete, Señor, en el nombre de Jesús. Y muchas veces, mi hermano, nuestra propia condición no está correcta delante de Dios. Y eso es lo que nosotros debemos analizar muy bien. ¿Cómo estoy yo delante de Dios? ¿Cómo estoy yo para servir al Señor? ¿Cómo estoy yo para levantar mis manos? ¿Estoy levantando manos santas a Dios o no? Eso nos debemos nosotros analizar. Porque Ofni y Fines, en un principio, de pronto, hermano, habrán empezado a servir con temor en la casa de Dios.
La presencia de Dios, el arca del pacto, cuidado. Pero a medida que iba pasando el tiempo, que iban supuestamente madurando en la fe, mi hermano, iban haciendo cositas y veían que no pasaba nada. Empezaron a acostarse con mujeres, veían que no pasaba nada. Vino palabra del Señor de advertencia: ojo lo que están haciendo, esto va a traer maldición a ustedes, maldición al pueblo, cuidado, deténganse. No hicieron caso al Señor, mis hermanos. ¿Por qué? Porque la cabeza, el sacerdote principal, mis hermanos, estaba ciego y no veía ningún aspecto de condición espiritual. Estaba ciego. Dijo pues el 16, aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus dos hijos Ofni y Fines fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. ¿Qué parte, mi hermano, de guerra? Este parte de guerra, mi hermano, realmente era trágico. El pueblo de Israel, mi hermano, fue vencido y huyó delante de la presencia de los filisteos. Mis hermanos, Ofni y Fines, sus dos hijos, habían muerto. Y lo más trágico y lo más tremendo, mi hermano, fue lo siguiente. Dice: aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, ojo, no cuando hizo mención de los hijos, cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Cuando él escuchó la presencia de Dios, cuando él escuchó el arca del pacto fue tomada, mi hermano, el hombre se fue para atrás. El hombre se cayó para atrás, mi hermano, y se desnucó y murió. Lo que lo mató no fue: tus hijos murieron. No. Lo que lo mató no fue: oye, que el pueblo de Israel ha sido vencido delante de los filisteos. No. Lo que lo mató fue escuchar que la presencia de Dios había sido tomada. 19. Y su nuera, la mujer de Fines, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada, y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió ni se dio por entendida, y llamó al niño Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios. No dijo: por haber muerto mi marido, o por haber muerto mi suegro o mi cuñado. No. Traspasada fue la gloria de Dios, porque el arca del pacto ha sido tomada. La presencia de Dios ha sido tomada. Mis hermanos, estas personas, este sacerdote Elí y aún su nuera, que era mujer de un sacerdote, sabían la importancia de la presencia de Dios en una nación, en un hogar, en una iglesia, en la vida de una persona. ¿Usted sabe la importancia de la presencia de Dios en su vida? Usted lo entiende, hermano, lo entendemos, lo percibimos, lo analizamos, lo meditamos bien. ¿Qué significa la presencia de Dios en nuestras vidas? Eso debe ser lo más importante para nosotros, mis hermanos, que la presencia de Dios esté con nosotros. Esta mujer, mi hermano, se afligió en gran manera porque dijo: Icabod, así le puso a su hijo, Icabod, era un clamor, Icabod. La presencia de Dios fue tomada. Cuando usted sabe que la presencia de Dios no está en su vida, ¿usted cómo se pone? Se desespera. Señor, ¿qué hago? Señor, no te siento. Señor, oro y parece que mi oración no pasa del techo. Señor, te alabo y no quiero ni siquiera levantar las manos. Señor, me arrodillo y no siento nada. Señor, siento que no tengo comunión contigo. Siento que tu presencia no está conmigo. ¿A usted le ha sucedido alguna vez eso? Y cuando eso pasa, mi hermano, nos desesperamos y decimos: Señor, que no me falte tu presencia, que me falte cualquier cosa en esta vida, menos tu presencia. Esta mujer lo entendió, mi hermano, el sacerdote lo entendía. La presencia de Dios fue tomada, se fue para atrás, se cayó y se desnucó.
Esta mujer, hermano, dando a luz con esos dolores de parto, dijo: y acabó, la presencia de Dios fue tomada. Mis hermanos, la presencia de Dios es lo más importante en nuestras vidas. Muchas veces luchamos por tener buenos trabajos, por ganar buenos sueldos, por ahorrar, por hacer una cosa, por buscar mujer, por buscar marido. Hermano, nos afanamos por muchas cosas y no entendemos que lo primero y principal en nuestras vidas es tener la presencia de Dios. Estas personas que andaban en pecado, porque Elí estaba en pecado, hermano. Aunque él mismo no cometiera esos agravios, pero estaba acolitando. Estaba siendo cómplice, mi hermano, del pecado de sus hijos. Elí estaba en pecado. Aún esta mujer, hermano, sabiendo que su marido hacía lo que hacía, no lo estorbaba, seguía siendo su mujer. De hecho, tenía un hijo en su vientre de él. No lo estorbaba. Y en esto sí quiero entrar, mis hermanos. Mujeres, si usted ve que su marido no está bien, estórbelo. No, pastor, no, que la mujer tiene que estar sujeta al marido. No, si usted, mujer, no estorba a su marido, si su marido está haciendo mal, la maldición va a ser para su marido, para usted y para sus hijos. Es lo que nosotros estamos viendo aquí. Esta mujer, hermano, su esposo era el sacerdote, pero un esposo, mi hermano, adúltero, fornicario, blasfemo, que le importaba y le daba igual las cosas de Dios, la presencia de Dios, el servicio al Señor. Y esta mujer como si nada. Pero cuando vino la consecuencia, cuando vino el problema, ahí sí dijo: ¡Icabod! La presencia de Dios fue traspasada. ¿Por qué esperar a clamar a Dios cuando ya todo está destruido? Cuando ya todo está acabado. ¿Por qué esperar tanto, hermanos? Ofni y Fines, Elí el sacerdote, ¿tiempo de arrepentirse tuvieron? ¿Tuvieron tiempo de arrepentirse? Sí, lea, mi hermano, la historia en los capítulos anteriores. Desde el capítulo 1 de Samuel, el Señor le mandó palabra a través de un profeta y le dijo: mira, esto está pasando, esto y esto. El Señor les mandó palabra, y cuando Dios manda palabra, mis hermanos, es para que nosotros actuemos conforme la palabra. Si nos tenemos que arrepentir, lo hacemos. Si tenemos, mi hermano, que humillarnos ante la presencia de Dios, lo hacemos. Porque lo que importa y lo que interesa realmente, mis hermanos, es obedecer a Dios. Obedecer a Dios. Entonces, no estoy diciéndole: mujer, rebélese contra su marido. ¿Estoy diciendo eso? No. Más bien le digo: mujer, sujétese a su esposo. Solo un hermano dijo amén. Yo estoy diciendo: mujer, levante su mano, mujer, casada. Me voy a sujetar a mi marido. Uy, hermano, yo pensé, vamos a hacer charlas matrimoniales, hermano, y ministración, liberación, mejor dicho. Vamos a trabajar esa área, hermano. Uy, yo pensé que la mujer iba: me sujetaré a mi marido, amén, gloria a Dios, iba a aplaudir. Hermanos, ¿qué pasó? Miren, mujeres, sujétense a su marido. Pero si su marido está mal, estórbelo. Está mal en el sentido de que está pecando, de que no está haciendo las cosas bien delante del Señor. Estórbelo, dígale: cariño, amor, no estás bien. ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a ir a hablar con el pastor. Me da igual. Vaya, hable con él. No me hará nada. De pronto yo no le hago nada, porque no soy quien para hacerle nada a nadie. Pero un consejo le puedo dar, una palabra de Dios le puedo dar. Pero si no se arrepiente, escuchando la voz de su esposa, escuchando la voz del pastor y escuchando la voz del Señor, puede venir la maldición. Hermanos, esto es serio. Esto es serio, hermanos. Esto es grave. O sea, lo entendió, dice: y llamó al niño Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues: traspasada es la gloria de Israel porque ha sido tomada el arca de Dios. Hermanos, ¿qué situación es esta? Una situación de relajación, de tranquilidad. ¿O es una situación trágica? Mis hermanos, si nosotros estamos con la presencia de Dios, hermano, tenemos la bendición asegurada.
Porque nos lo dice la misma Biblia, hermanos. Este versículo es clave. Mateo 6:33, usted ya se lo sabe. Yo ni se lo tengo que decir, ¿verdad? ¿Qué dice? Si ve que se lo sabe. Mas buscad primeramente el reino de Dios. Es decir, busquen primero la presencia de Dios. Busquen primero la voluntad de Dios en sus vidas. Busquen primero la aprobación de Dios en sus vidas. Y todo lo demás y todo lo demás es todo, hermano. Todo lo demás vendrá por añadidura. No se preocupe por marido, eso es una añadidura. No se preocupe por mujer, por esposa, eso es una añadidura. Preocúpese por meterse con Dios, por meterse en la presencia de Dios, por buscar de Él, buscar de su palabra, y todo lo demás vendrá solo. Pero lo que nos debe importar, hermanos, lo que debe importar es lo primero. Lo que debe importar es lo primero. ¿Tengo la presencia de Dios en mi vida? Ojo, o a pesar de estar como estoy, Señor, que tu presencia me acompañe. Señor, que tu presencia me cuide, a pesar de estar de pronto como se está mal. Ellos estaban mal, el pueblo de Israel estaba mal, desde el sacerdote mismo, desde los hijos que ministraban en el templo. Imagínense cómo estaría el pueblo. Si la cabeza está mal, nada funciona, hermano. Si la cabeza está mal, por eso tan importante el sacerdocio en el hogar. Por eso tan importante que el marido, el hombre de la casa, tenga su lugar bien puesto, bien plantado en el hogar. No el que manda, aquí mando yo y punto. Nadie va a la iglesia hoy porque yo lo digo. No, eso no es ejercer el sacerdocio. El sacerdocio es, venga, hijos, esto dice la palabra. Esto es lo que tú tienes que hacer porque esto dice la Biblia. Venga, hijos, vamos a orar, vamos a clamar, vamos a interceder. Eso es ejercer el sacerdocio. Decir, hijo, familia, vamos a tomar esta decisión, vamos a tomar esta otra. Tenemos que orar a ver qué es lo que el Señor quiere. Hijos, lo que dijo Josué, dijo, mas mi casa y yo serviremos a Jehová. ¿Quién lo decidió? ¿Quién lo decidió? La mujer. Lo decidió el marido. Y a veces, mi hermano, el problema es lo que le pasó a Fines. No, ya que hagan lo que quieran. Vemos los hijos ahí, hermano, haciendo lo que les da la gana y no los estorbamos. Y a veces maridos se quejan, pero es que mi mujer no me deja ejercer el sacerdocio. Pues hermano, tome el lugar que le corresponde. Tome su lugar, porque su mujer necesita que usted sea el sacerdote. Mis hermanos, fíjese en esto. Aunque a veces un marido vea, no es que mi mujer quiere estar por delante siempre. No, eso es como, hermano, como que la mujer está clamando, ocupa tu lugar, cariño mío, amor mío, reycito de la casa, mi melocotoncito en almíbar, ocupa tu lugar. Inconscientemente se lo está diciendo, ocupa tu lugar. Y hoy le digo a los varones, hermano, usted sacerdote de su casa, ocupe el lugar que a usted le corresponde. Mujer, ocupe el lugar que a usted le corresponde. Sea sujeta a su marido, ayude a su marido, levante a su marido. No sea de los que pisotean al marido, de las que le dicen, usted es un bueno para nada. Bueno, esto puede decir marido, mujer, pero esas palabras no pueden estar dentro del hogar, hermanos. Es el orden de Dios. Solo la hermanita Delia dijo, amén, hermano, muy bien. Es el orden de Dios, diga, es el orden de Dios. Y si lo obedezco, habrá bendición. Entonces, hermanos, clamemos la presencia de Dios, pero asegurémonos que todo está bien, asegurémonos que todo está correcto, asegurémonos, hermanos míos, que realmente el Señor está de acuerdo con lo que estamos haciendo. Porque Dios no estaba de acuerdo con el pueblo de Israel. Lo que les decía al pueblo de Israel mismamente, hasta estaría en pecado. Sí, porque si la cabeza estaba mal, los hijos estaban mal, ¿cómo estaría el resto del pueblo? Dijeron, bueno, en esta batalla nos fue mal, 4,000 heridos. Pues vamos a traer el arca del pacto. Llegó el arca del pacto, llegó la presencia de Dios y gloria a Dios, ahora sí, ya la hicimos. Hasta el pueblo filisteo temió porque la presencia de Dios estaba, mis hermanos, en Israel. Y es lo que les decía, muchas veces el mismo pueblo pagano, el mismo diablo sabe, entiende
conoce, mis hermanos, conoce que si nosotros estamos metidos en Dios, metidos con Dios, nadie podrá en contra de nosotros. Nadie podrá. Nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Es una promesa del Señor que le dijo a Josué: así como estuve con Moisés, así estaré contigo. Así como el Señor estuvo con Moisés, con Josué, con Zacarías, con Elías, mis hermanos, como estuvo con Sansón también, así como estuvo con él, con ellos, así está hoy con nosotros también, y aún mejor, aún más, porque somos templo y morada del Espíritu Santo. Esto no es cualquier cosa, hermanos míos. Este pueblo de Israel estaba jugando con la presencia de Dios. Y como les decía, habrán empezado por poco, fueron a más, y acabaron totalmente depravados. Esto le pasó también a mis hermanos, a Sansón. Josué capítulo 16, versículo 20, yo se lo voy a leer. Dice: y gritó de nuevo: Sansón, los filisteos sobre ti. Estamos en la historia, en la película, ¿vamos bien? ¿Saben dónde estamos ahora, no? ¿En qué lugar nos encontramos? Sansón, Dalila, mis hermanos, engañando a Sansón ahí, diciéndole: Sansón, revélame el secreto. Y ya a la cuarta fue la vencida. 3 veces le dijo mentiras y a la cuarta vez le dijo la verdad de cuál era el pacto que había entre Dios y Sansón, entre Dios y su familia, para que él fuera nazareo. Y por ser nazareo, mi hermano, era el hombre más fuerte del mundo, el Superman en ese tiempo. Pero en verdad, en realidad, no ciencia ficción. Dice: Sansón despertó del sueño y pensó. Mire, ya ha jugado muchas veces con la presencia de Dios y no ha pasado nada. Eso pensó. Dice: esta vez me escaparé como las otras. De otras me ha librado el Señor y estoy mal. Esto es una más. Pero ¿cuántos saben que Dios tiene paciencia? Pero ¿cuántos saben que Dios tiene un límite? Amén. Dios avisa, exhorta, anima, dice: venga, hijo, vamos, adelante, sigue adelante, no te detengas, no pares, corrige esto, corrige lo otro, sigue adelante. Y la persona no sigue adelante, no corrige, no hace nada. Un día ya no vendrá palabra de ánimo, sino palabra de juicio sobre la vida. Pero es lo que Dios quiere. Le pregunto, no es lo que Dios quiere, hermanos. Dios no quería que Sansón llegara, hermano, a este punto. Dios no quería que Israel fuera vencida por los filisteos y que el arca del pacto fuera tomada, mis hermanos. Dios no quería eso. Y de hecho, si usted sigue leyendo, mi hermano, el capítulo 1 de Samuel, de primera de Samuel, y todos los capítulos que van contiguos al 4, vemos cómo los filisteos se llevaron el arca del pacto, y donde llegaba el arca del pacto ocurrían maldiciones. Donde llegaba el arca del pacto, mis hermanos, ahí lo metieron. Y ojo a esto: metieron el arca del pacto en un templo de, ¿sabe de quién? Ayúdeme. De Dagón. Metieron el arca del pacto, la presencia de Dios, la metieron en el templo de Dagón, donde estaba ahí la estatua de Dagón, hermano. ¿Y sabe qué pasaba? Durante 2 veces. La primera vez fueron, mi hermano, y vieron la estatua postrada ahí a los pies del arca del pacto, postrada ante la presencia de Dios. La segunda vez, al otro día, pusieron la estatua bien, habrán dicho esto, no sé qué habrá pasado, de pronto barriendo, se cayó o algo. Pero ya fueron el día siguiente, mi hermano, y le habían cortado los brazos y las piernas, y estaba solo el tronco de la estatua ahí, postrado en la presencia de Dios. Venían tumores, ruina, mi hermano, muerte, destrucción a la ciudad. ¿Por qué? Porque estaba la presencia de Dios. Entonces, por eso digo la importancia de entender nosotros qué es la presencia de Dios. Oh, tu presencia, tu unción, Señor, pero bien, amén, clamemos por eso, mi hermano, pero también andemos como es digno de ser, mi hermano, para personas que son templo del Dios viviente. Sansón se le olvidó, mi hermano, que Dios es Dios todopoderoso, que Dios es un Dios de amor, pero que también es fuego consumidor, como dice la palabra, que Dios, mi hermano, al que ama, disciplina, azota y reprende al que toma por hijo. Se le olvidó. Y a veces hay cristianos que se nos olvida eso. Hermano, mire, Sansón despertó del sueño y pensó: esta vez me escaparé como las otras. Pero no sabía que Jehová
ya se había apartado de él. Ay, hermanos, si la presencia de Dios se aparta de nosotros, si la presencia de Dios se aparta de nuestros hogares, si la presencia de Dios se aparta de nuestros trabajos, hermanos, no hay nada que hacer, sino solamente clamar, arrepentirnos. Señor, no estoy con tu presencia. Señor, he descuidado tu presencia. Entendamos esta parte, hermanos. Buscad primeramente, primerito, el reino de Dios. Busquen primero la presencia de Dios. David entendía este aspecto. David cayó, David pecó, hermanos. Porque todo hay que decirlo. No solamente predicamos, no, y David mató a Goliat con una honda, en la cabeza, le cortó la cabeza. También decimos los errores, porque para eso está escrito en la palabra. Dios mostró sus hombres, gente que le amaba a Él, gente que lo respetaba a Dios, pero que en algún momento de su vida cayó. Dios lo enseña y lo muestra para que veamos, mi hermano, ejemplo en los antiguos. Y David es un gran ejemplo, tanto de derrota como de victoria. Porque David fue derrotado en un momento de su vida, no por ejércitos. ¿Sabe quién derrotó a David? Una mujer. Pero claro está, porque David no estaba en el lugar donde tenía que estar. Y fue derrotado, mi hermano. Pero fíjese la actitud que tomó David en cuanto él se dio cuenta. Yo creo que en ese momento, como le pasó a Elí, de pronto David estaba ciego y no se percataba de lo que había hecho. Había matado a un hombre inocente, o lo había hecho matar, mejor dicho. Había tomado una mujer que no era de él. Y encima, a este hombre al que mató, al que mandó matar, era el esposo de la mujer que tomó. Tremendo lo que hizo. Y David, cuando vino, hermano, a conciencia, cuando sus ojos le fueron abiertos, el Salmo 51, mi hermano, relata el arrepentimiento de él. Y desde el versículo 10, lo que voy a leer, dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Señor, he fallado en verdad. Señor, perdóname. Señor, me arrepiento en polvo y ceniza. Rasgó sus vestiduras. Se arrepintió realmente David, mis hermanos. Se arrepintió. Él no fue que, bueno, cayó en ese pecado y luego fue y cometió otro igual. No, él se arrepintió, mis hermanos. Pero aunque David se haya arrepentido, sabía la consecuencia. Y una de esas consecuencias, hermano, y que aunque hoy estemos en el Señor, seamos cristianos y lo que sea, una de las consecuencias del pecado es que el Espíritu del Señor se vaya de nosotros. ¿Y qué es lo que pasa cuando el Espíritu de Dios sale? Queda la casa limpia, adornada. Pero el que estaba antes está vigilando como león rugiente. Y dice: ahora sí, la casa está vacía. Va y llama 7 peores que él y vienen a morar a esa vida. Y el postrer estado de aquel viene a ser mucho peor, mi hermano, que antes. Entonces, eso que David sabía que le podía suceder, hoy al cristiano, hijo de Dios, por más que venga un domingo a la iglesia, le puede suceder. Que el Espíritu Santo se vaya. ¿No me cree? Ya lo predicaremos, hermano. Entonces dice: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu, no te apartes de mí, no me dejes, no te alejes, Señor. Hermanos, que hoy en nosotros, en cada uno, nazca esa necesidad de la presencia de Dios. Esa necesidad y saber, ver, entender: Señor, sin tu presencia no soy nada, sin tu presencia no hago nada. Moisés se lo dijo: Señor, si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques. Si tu presencia no ha de estar conmigo, Señor, ¿sabes qué? Déjame aquí en el desierto, yo me quedo aquí, sígueme sustentando, mandando maná, que no me muera de hambre y ya está, Señor. Pero no me saques de aquí si tu presencia no ha de ir conmigo. Lo tenemos en cuenta, hermanos. Tenemos en cuenta que sin la presencia de Dios no somos nada, no hacemos nada. No es con fuerza,
no es con ejército, no es con estrategia humana de hombre, es con el Espíritu de Dios. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Pongámonos de pie, mis hermanos. Pongámonos de pie, hermanos míos, y vamos a analizar este punto. En nuestro interior, en nuestro corazón, mis hermanos, analicemos. Una tragedia tremenda, una tragedia muy grande ocurrió, mis hermanos, en el pueblo de Israel, porque no tenían la presencia de Dios. Luego la tragedia, mis hermanos, fue peor, teniendo ya la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque manejaban lo santo como algo inmundo. Manejaban lo santo, lo de Dios, hermanos, como cualquier cosa. Manejaban las cosas de Dios como ni siquiera seguramente lo hubieran manejado con un Dios pagano. A veces actuamos de una manera, mi hermano, que ni siquiera antes, cuando no teníamos a Cristo en el corazón, actuábamos. Y de eso, mi hermano, nos debemos de cuidar, porque Dios es bueno. Hermanos, Dios es bueno todo el tiempo. Hermano, Dios es bueno todo el tiempo. Y todo el tiempo Dios es bueno. Siempre Dios es bueno. Pero ¿cómo somos nosotros para con Dios? ¿Cómo le pagamos al Señor su bondad, su misericordia? ¿Cómo le pagamos nosotros a Él ese amor tan grande que tiene para con nosotros? Lo que más le dolía al Señor, hermanos, y quiero que pase un piano mientras tanto, lo que más le entristecía a Dios era este pueblo de Israel, que yo lo saqué de la tierra de Egipto, con brazo fuerte, con mano poderosa, lo saqué de la tierra de Egipto. Pero este pueblo de Israel, ¿cómo me pagan? Me pagan de esa manera. Me pagan con abominaciones, con pecado. Me pagan haciendo vil lo que es santo, teniéndolo como vil. Y de eso debemos tener mucho cuidado, hermanos míos, porque cómo tratamos nosotros las cosas de Dios, cómo tratamos nosotros a Dios. Dios no es un juguete, hermanos. Dios no es un juguetico de nadie. Dios no es manipulable. Dios no es un títere. El Espíritu Santo no es un títere. Debemos estar correctamente ante la presencia de Dios. No digo, hermano, no, ya no podemos orar, no nos podemos acercarnos. Sí, acerquémonos con confianza. Y la palabra nos marca la pauta. Acerquémonos con confianza, en plena certidumbre de fe, con nuestras conciencias limpias, nuestros cuerpos lavados. Acerquémonos limpiamente, integralmente delante de Dios. Pero acerquémonos, hermanos. Dios no nos está rechazando. Esto quiero que quede claro. Dios no nos está rechazando. Dios nos está diciendo: sí, hijo mío, acércate. Acércate a mí, porque yo lo he dado todo para que tú te acerques a mí. El camino ya está abierto, el velo ha sido rasgado de arriba abajo, ya está todo dado para que tú entres a mi presencia, te acerques, ya está todo hecho. Y es más, la invitación la hace Dios mismo: ven, búscame mientras pueda ser hallado. El que está llamando a la puerta es el Señor Jesucristo. Y Él mismo dice: yo aquí estoy a la puerta llamando. Si alguno oye mi voz. ¿Y cuántos están oyendo la voz de Dios en esta mañana? Si alguno oye mi voz y me abre la puerta, yo entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Dios, a pesar, mi hermano, de todo, nos invita, mi hermano, a tener una comunión personal con Él. Y qué bueno es estar hoy, mi hermano, como hablamos el viernes, bajo la gracia. Poder tener, mi hermano, los privilegios que tenemos. Poder tener esa gracia para salir adelante. Esa gracia, mi hermano, para poder hacer frente al pecado, al diablo, al mundo. Qué privilegio tan grande. Pero mis hermanos, Dios nos habla hoy, nos dice: está bien, todo lo tienen, todo esto lo tienen y más si quieren. Pero no jueguen con mi presencia. No jueguen con mi palabra, no amolden la palabra a lo que ustedes quieren, no lo hagan. No lo hagan.
Dios es uno. Y Dios no cambia, el hombre sí cambia. Y lo bonito de Dios, mi hermano, es que nosotros podemos saber cómo era Dios antes, cómo es Él hoy y cómo será mañana. Una persona es difícil de saber cómo era antes realmente. De pronto podemos entender cómo es al presente, pero no sabemos cómo será mañana. Pero de Dios sí. De Dios sabemos cómo era antes, cómo es hoy, cómo será mañana, porque Dios es el mismo de ayer, el mismo de hoy y será el mismo por el resto de la eternidad. Por eso podemos confiar en Él. Confiamos en personas, mi hermano, que nos pueden defraudar, que, hermano, pueden hablar detrás de nosotros. Confiamos en personas que muchas veces nos traicionan, hermano, y no por ello los dejamos de amar, pero confiamos en personas que nos traicionan, mi hermano. Pero el Señor nos dice: no confíes en el hombre, maldito el hombre que confía en brazo de hombre. Confiemos en Dios totalmente, descansemos en Dios totalmente, y el Señor mismo nos levantará, hermanos míos. Entendamos quién es Dios. Entendamos su grandeza, su omnipotencia, su omnisciencia, su poder. Entendamos su amor, entendamos su misericordia, hermano. Entendámoslo como Él es. No lo entendamos en un razonamiento, mi hermano, limitado. Entendámoslo en el corazón. Dios no cabe en la mente. Muchas veces queremos explicación para todo, pero no podemos tener la explicación para todo. No podemos. Y podemos armar argumentos: bueno, esto pasó por esto, esto pasó por lo otro. No, hermanos, podemos enredarnos en la vida y tropezar, porque Dios no cabe aquí en la mente. Dios, en el único lugar donde cabe en el ser humano, es en el corazón. Ahí, por eso el Señor dice: dame, hijo mío, tu corazón, porque en tu corazón es donde yo quiero morar. No quiero estar en tu mente, quiero estar en tu corazón. Y por estar yo en tu corazón, quiero que estés meditando, pensando todo el día en mi palabra. Eso es lo que Dios quiere, hermanos. Dios es bueno. Hermanos, reciban esta palabra de parte de Dios. Mis hermanos, Dios les ama. Siéntase amado por Dios. Siéntase amado. Dios amaba a Israel, pero mire qué reprensión tan grave y tan fuerte, mis hermanos, vino sobre ellos por no tener en cuenta a Dios como es Dios, por no honrar a Dios como tal. Y lo vemos en Malaquías capítulo 1. Si yo soy Dios, ¿dónde está mi temor? Si yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está? No la veo. A Dios le debemos temor. A Dios como nuestro Padre le debemos honra.